Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo va el verano? Bien, en este vídeo quiero hacer una breve consideración sobre los 12 signos del zodíaco y su simbolismo, el simbolismo del número 12. Y también quiero hacer mención al supuesto 13º signo, Ofiuco, la serpiente, que responde más a intereses comerciales y a un intento de desprestigiar la astrología que no a una realidad o a la realidad de la tradición propiamente astrológica. Para ello también debo decir que bueno, este vídeo está inspirado en uno de mis maestros, en Juan Trigo. Quien no lo conozca y tenga interés en la astrología, os recomiendo muchísimo que veáis alguno de sus vídeos que va colgando en YouTube, ya que expone los principios astrológicos de forma muy llana y muy clara. Y a la vez también está inspirado este vídeo está inspirado en la tradición perenne, la tradición que expusieron a mediados del siglo pasado René Guénon, Fridtjof Schwann, Titus Barnard, Mircea Eliade e incluso Carl Gustav Jung, entre otros, que habla de un principio común, un principio universal que regiría las distintas tradiciones del mundo, tradiciones espirituales. La astrología, perdón, la astrología, para quien no lo sepa, es una ciencia de origen no humano, como dice la tradición hindú. Y para quien tenga interés en el debate de si astrología es ciencia o es pseudociencia, os recomiendo que veáis alguno de los vídeos que he estado haciendo al respecto. Ya os digo que la astrología es la madre de las ciencias y no me voy a extender en ello, pero bueno, quien tenga interés, pues os recomiendo que busquéis información, que profundicéis. Y como decía, pues es una ciencia de origen no humano, igual que el yoga, igual que la ayurveda, o igual que el hermetismo, igual que cualquiera de los principios universales de cualquier tradición, ya que justamente pues remiten siempre al principio divino, al principio unificador de la vida. También decir que bueno, que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, pues como siempre será bienvenido y es una forma también para mí estimulante de seguir profundizando en la enseñanza y en la transmisión de este conocimiento. Por otro lado, también decir que bueno, los 12 signos, cuando hablamos de 12 signos, estamos hablando de signo, constelación, viene a ser lo mismo. Estamos hablando de... si nos fijamos en el cielo durante la noche, podremos observar cómo los planetas van viajando a lo largo del cielo, digamos de la franja zodiacal, van viajando digamos, en una franja muy concreta, que es justamente la franja zodiacal o eclíptica, que es una franja entre los 16 grados por encima de la eclíptica y los 16 grados por debajo de la eclíptica. Van, digamos, pasando de un signo a otro o de una constelación a otra. Esta franja zodiacal se divide a la vez en 30 grados y por lo tanto 30 por 12 da el resultado de 360 grados, que sería pues el círculo completo. De aquí que, por ejemplo, si el Sol está transitando por mi signo, que yo soy Sagitario, durante 30 días, pues se considere que en el momento de nacer, pues dentro de ese lapso de tiempo, pues se considere pues que, por ejemplo, pues la persona sea Sagitario, o si está transitando por Capricornio el Sol, pues entonces es Capricornio, y de aquí pues bueno, se establece, digamos, el signo solar. Para ello también he preparado un esquema hecho a mano, aunque bueno, no son los esquemas que utilizo cuando doy cursos y cuando expongo pues en charlas y conferencias sobre el tema, ya que lo hago siempre pues con PowerPoint y mucho más. Pero bueno, en este caso lo he hecho a mano y espero que os sirva, aunque lo vais a ver del revés, pero igualmente yo voy a colgar una foto para que la podáis observar a posteriori con, pues esto, viéndola, digamos, de cara. Como decía, pues el número 12 es un número sagrado, es un número que se considera dentro de la tradición, es un número que rige pues uno de los principios de la vida y que a la vez se subdivide por el 3 y el 4. 3 por 4 sería 12,
que a la vez tendríamos los principios que rigen la vida, digamos, en la Tierra, para decirlo así, dentro de la cosmología. Una cosa importante también es decir que cualquier persona que se considere astróloga debe conocer los principios cosmológicos que rigen esta ciencia, si no es como que queda un poco, o queda muy fragmentado el conocimiento y no se acaba, digamos, de interrelacionar todo este conocimiento, toda esta tradición. Pues bien, como decía, por un lado tenemos el 3, que sería la tríada. Ahora os lo mostraré con el esquema. Sería la tríada, que sería el principio del equilibrio, y por otro lado tendríamos el cuadrado, el número 4, que sería el principio, o la cruz fija, que sería el principio de la estabilidad, de la manifestación. Recordemos la importancia dentro de la Cábala del árbol de la vida, que justamente se divide por ternas, por ternarios, y que bueno, tenemos distintos, o sea, tenemos 3 planos, digamos, de creación, de conservación y de manifestación, con Malkuth al final del árbol de la vida. Malkuth es la tierra propiamente, pues entonces seguiría este mismo principio. Cualquier, digamos, no sé, pues cualquier actividad o cualquier proyecto siempre se basa en este ternario, y lo más evidente sería pues siempre pensando estoy pensando pues en hombre y mujer, pero bueno, a partir de aquí me da igual si hablamos mujer y mujer, hombre y hombre, si es transgénero, aquí ya da igual si lo replanteamos como queramos, el principio siempre es el mismo, se basa siempre en este principio de 3, que sería pues, pues el nacimiento de un hijo, pues sería pues de la unión de 2 principios, daría el fruto en un tercer elemento, ¿no? Pensemos dentro de la tradición judeocristiana, pues sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tendríamos también el mismo principio en la Trimurti hindú, que sería Brahma, Vishnu y Shiva, como representantes universales, ¿no? de la energía o digamos, de la manifestación. O dentro de la tradición taoísta, por ejemplo, tendríamos el trigrama, los trigramas básicos, que sería cielo, hombre, mujer y tierra. Y sobre este principio, pues también de tríada, pues se realiza o se manifiesta la vida. Dicho esto, ahora os explicaré con un poco más de detalle, pues porque a partir de aquí entraríamos también en el septenario, en la personalidad, en la integración de la personalidad, etcétera, que es lo que os quiero exponer. Como decía, pues también hablaríamos, siguiendo con el 12, hablaríamos también de 12 apóstoles, hablaríamos también de la tabla redonda del rey Arturo, hablaríamos de 12 casas, ¿no? 12 ámbitos de la vida, etcétera, 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 pues podríamos seguir con más analogías. Y siempre teniendo en cuenta, pues como decía, pues al ser un principio universal, es un principio que rige la vida, que rige en cualquiera de las esferas de manifestación de la vida, rige el mismo principio. Bueno, una vez dicho esto, os voy a mostrar ahora el esquema. El esquema es un esquema, como he dicho, así muy sencillo, espero que se vea bien. Pues bien, recordemos también una cosa importante, que es el principio de los antiguos. Los antiguos consideraban que la vida, la Tierra, es un huevo cósmico. Es decir, está el principio del macrocosmos y el principio del microcosmos. Y en el centro, en el medio, estaría, digamos, la Tierra, para decirlo así. Y el principio sobre el que se rige es el de, como dice el principio hermético, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, el de reflejo, mutuo, ¿no? Entre el pars pro toto, es decir, la parte refleja un fractal, también sería otra idea, o sea, la parte refleja todo, y el todo queda reflejado en la parte. Bien, pues como decía,
tendríamos por un lado pues el micro y el macrocosmos del que he hablado. Tendríamos por otro lado, a ver si así lo veis mejor. Por otro lado tendríamos lo que es el 3×4, sería el 12, el principio del 3, la tríada, con el 4 que sería la cruz fija, el cuadrado, que daría pues 12, que dividido 360 grados por 12 darían los 30 grados de los signos, que como decía, pues bien, pues la tríada, el 3, la terna, sería el principio del equilibrio. Pensemos, por ejemplo, entre otros principios análogos, podríamos también pensar, por ejemplo, en las tres modalidades de la astrología, que sería la cardinalidad, la fijeza y la mutabilidad de los signos. También sería, por ejemplo, pues la tesis, antítesis y síntesis de Hegel, el filósofo alemán. También tendríamos, por otro lado, los tres signos por elemento. La astrología se rige también por 4 elementos, que sería pues el fuego, el aire, el agua y la tierra, y que dentro de cada elemento pues hay 3 signos, entonces también seguiríamos con el mismo principio. Bien, dicho esto, entonces seguiríamos luego con el principio de la cruz fija. La cruz fija es la estabilidad, es el principio de la manifestación, en cuanto que pues esto, pues es como que se solidifica, o sea, se manifiesta de forma sólida la energía, que en este caso tendríamos, como decía, los 4 elementos, y también tendríamos, entre otros, pues tendríamos los 4 principios de hindús, por ejemplo, pues las 4 castas, los 4 valores sobre los que se basa la tradición hindú, los 4 valores humanos, con el deseo, con la riqueza, con con distintas, con los otros 2 que ahora no me vienen a la cabeza. Luego tendríamos los 4 principios también de la tradición hindú, las 4 etapas, con Brahmacharya, Varnapasa, las otros 2 también, pues ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, también tendríamos esto, ¿no? Tendríamos también, por otro lado, también tendríamos lo que es el principio de las 4 estaciones, por ejemplo, etc. Y finalmente, ya para ir finalizando, finalmente, cuando unimos la tríada con la cruz fija, tendríamos lo que es el septenario. El septenario es el principio que rige, es el número 7, es el principio que rige pues los 7 chakras, por ejemplo, los 7 días de la semana, los 7 metales de la alquimia, empezando con el oro, análogamente pues sería el sol, representando el sol, la luna la plata, etcétera, hasta Saturno, que sería el hierro. Y luego tendríamos, pues no sé, pues los 7 días, tendríamos también los 7 principios de, por ejemplo, pues que vamos a exponer ahora, que os expondré ahora, que es el Atman, Buddhi, Manas y los 4 principios inferiores, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de personalidad, también debemos hacer referencia al hecho de que la personalidad, podemos hablar de personalidad superior, que sería correspondiente a la tríada, o de personalidad inferior, que se corresponde a la cruz fija o el cuadrado, ¿vale? Para ello es importante también resaltar que, siempre siguiendo la tradición hindú, en este caso, hablaríamos también de la misma tríada, estaría dividida o subdividida en un principio de 3, que sería el Atman, la parte, digamos, ¿cómo decirlo? La parte más sutil del ser humano, la Buddhi y Manas. Ahora os explico con más detalle. Y por otro lado, la cruz fija estaría subdividida por 4 principios, que sería Kama Manas, Linga Sharira, Prana Sharira y Stula Sharira. Es una forma, digamos, ahora os explico con detalle esto, es una forma de poder también, porque
si bien de alguna, pues esto, como decía el Pars Pro Toto, somos reflejo del todo, pero para poder acceder a este todo es interesante poder ir, digamos, desmenuzando e ir paso a paso para ir accediendo a estadios de conciencia de mayor integración, para que, bueno, pues para ello tenemos los distintos mapas que se han ido realizando en las distintas tradiciones, y en concreto la tradición hindú es la que ha hecho un esfuerzo mayor para poder saber, para poder mapear cada paso, cada estadio evolutivo y saber dónde estamos, ¿no? Bien, como decía, el Atman es la parte más sutil del ser humano. El Atman, según la visión, la darshana filosófica hindú del Advaita Vedanta, se corresponde con Brahman, Brahman Dios, o el uno sin segundo, o el principio divino, digamos como queramos, da igual. Pues entonces sería pues la parte, o sea, cuando accedemos a este estadio de conciencia, es como que ya no hay dualidad entre Brahman y Atman, o sea, se corresponden plenamente, o se, digamos, se unifican plenamente, para decirlo así. Por otro lado tendríamos la Buddhi. Buddhi sería el intelecto, siguiendo con el principio este del huevo cósmico, pues sería el reflejo en el ser humano del principio divino, el principio universal, tal como un lago refleja pues el cielo, pues en este caso la Buddhi reflejaría este principio universal. Manas es la mente, sería la mente ordinaria, la mente con la lógica con la que nos movemos habitualmente, de forma ordinaria. Y esta Atman, Buddhi y Manas sería pues este principio ternario, este principio de decía. Y luego tendríamos, por lo tanto, tendríamos la cruz fija, que sería con Kama Manas, sería la mente deseante, con Linga Sharira, que sería el cuerpo sutil, Prana Sharira, que sería el cuerpo energético, y finalmente Stula Sharira, que sería el cuerpo físico, el cuerpo denso, que sería, por lo tanto, la personalidad inferior. El trabajo sobre sí mismo, sobre sí misma de la persona, siempre debe, digamos, lo podemos decir de muchas maneras, o sea, cada tradición lo dice de forma distinta, pero sigue, digamos, siempre estos pasos para ir accediendo a un estado de conciencia superior. Y bueno, sin más, esto es lo que os quería exponer y espero que haya sido de vuestro interés. Gracias y seguimos. Chao.